8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con el ingeniero Carlos Páez, ex concejal del Distrito Metropolitano de Quito, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días, bienvenido, feliz año, feliz 2022. Gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera comenzar esta entrevista con su criterio respecto a la situación vial de la capital de la República, que le voy a dar mi opinión personal, y esto sin ánimo de molestar a nadie, me parece catastrófica. No hay calle de la ciudad por la que no nos encontremos con algún orificio de esos gigantescos. Uno no puede salir como peatón, cruzar una calle sin encontrarse con estos huecos y tener el riesgo de caerse. Como conductor, sin arriesgar la vida y el estado mecánico del vehículo, es una situación absolutamente desastrosa. ¿Cómo mira usted la situación vial de Quito? Ingeniero Páez, buenos días. Buenos días, Licenia, muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos sus oyentes y por supuesto mis mejores deseos para este año que inicia, para usted, sus familiares, el personal de la radio, por supuesto, y la gente de Quito y el país. Ojalá este año se resuelva al menos la crisis sanitaria que nos tiene agobiados, porque de los otros temas lamentablemente hay muchas cosas pendientes, y entre ellas las que efectivamente usted menciona. Quito tiene una situación de su infraestructura vial bastante crítica, ¿no? Los datos que fueron señalados en la presentación de este espacio creo que son absolutamente decidores. Casi 9.000 kilómetros de vías en Quito, y de las cuales el 80% están en mal estado. Y esta es una cifra que va creciendo año a año conforme pasa el tiempo, por las propias lógicas de vida útil del pavimento y la utilización que tiene con el tráfico vehicular, más aún en aquellas zonas que están sometidas a un tráfico, por ejemplo, de vehículos pesados como camiones, como mixers, para los cuales no fue diseñado el pavimento, y que por supuesto la presencia de este tipo de vehículos debilita aún más las estructuras y acelera los procesos de deterioro. Pero tomemos en cuenta también que el pavimento tiene una reacción frente a los eventos meteorológicos, y por tanto los excesos de lluvia, por ejemplo, que experimentamos en algunos momentos, y estas lluvias intempestivas bien fuertes que lamentablemente se van a ir convirtiendo en mucho más frecuentes por los efectos estos del cambio climático, hacen que la situación sea dramática. Y frente a ello, fíjese la magnitud de la intervención municipal. Estuve revisando datos, y entre el 2019, 20 y 21 se han intervenido en términos profundos, digamos, más allá del bacheo y el parchado que tiene vidas muy marginales, ¿no? Se han intervenido 230 kilómetros según información oficial del ECO. Es decir, si es que hay 9.000 kilómetros de vías y el 80% están en mal estado, esto quiere decir que hay más de 7.000 kilómetros que requieren intervención. Y fíjese que de eso, en los 3 años precedentes, se ha intervenido apenas 230 kilómetros. Ahora, en noticias de prensa, veo que el alcalde Guarderas ofrece intervenir 500 kilómetros más. No sabemos la calidad de esa intervención. Tengo la sospecha, por el presupuesto señalado de 52 millones de dólares, que gran parte de esos 500 kilómetros serán más bien cuestiones de bacheo y atención emergente, pero para los temas de reconstrucción, de rehabilitación estructural, en realidad el presupuesto es absolutamente limitado. Y si nosotros hablamos de las calles para que crucen los vehículos fundamentalmente, me parece que si sumamos el tema del estado de las veredas, el problema se vuelve más dramático. Y si adicionalmente usted incorpora en la ecuación la situación de espacios públicos como parques y plazas, en realidad creo que lo que usted señalaba, que la situación es desastrosa, me parece que es efectivamente ese calificativo apropiado, lo cual da una sensación de abandono en la ciudad, y una sensación de abandono que viene a acrecentar el pesimismo que tenemos respecto al presente y al futuro en términos económicos, lo cual obliga a que tanto autoridades como medios de comunicación, como que todos hagamos un esfuerzo por reflexionar sobre esta crítica situación para
tratar de encontrar alternativas viables, más aún cuando estamos arrancando un año que ya es electoral, pues, ¿no? Y en este año electoral, usted sabe, aparecen los mesías y los magos que sin mucho fundamento y sin mucho criterio técnico empiezan a inundar el panorama y distraer la atención de la gente de lo que deberían ser sus principales preocupaciones. ¿Cómo le va, ingeniero Carlos Páez? Qué gusto saludarle a los tiempos de paso, desearle un feliz año. Le estaba escuchando, tenía que atender una llamada telefónica, pero le estaba escuchando. En realidad es preocupante la situación en general de la ciudad, de lo que pasa con Quito, no únicamente por el tema vías, sino incluso culturalmente lo que está pasando con Quito es preocupante, porque hemos visto una ciudad que se ha deteriorado de una forma muy acelerada durante los últimos 2 periodos municipales. Esto empezó, o sea, la ciudad entra en una crisis profunda de representatividad en el municipio administrado por Rodas, y obviamente esto se termina de profundizar en esta administración actual, en donde ya la crisis política de Quito, del Consejo, concluye con la salida del alcalde elegido democráticamente y poniendo a un reemplazo que además era aliado del anterior alcalde y que ahora está al frente del municipio, ¿no? Pero obviamente, y recurríamos a usted porque en su calidad de exdirector de los temas vinculados con la vialidad, con la movilidad en Quito, termina siendo preocupante. Es decir, hay miles de kilómetros de vías que no han sido arregladas, que no han sido repavimentadas en Quito, pero vemos también un silencio, ¿no? La gente no se queja, no hay participación ciudadana. O sea, vemos también yo veo una ciudad que está prácticamente inmovilizada. ¿Qué lectura le da usted con respecto de lo que está pasando en términos generales con Quito y hablando concretamente del caso específico del pavimento? A ver, a mí me parece que la ciudad está lamentablemente sufriendo las consecuencias de lo que usted señala cuando elegimos gentes que provienen no de una cultura política de pensar y reflexionar sobre la ciudad y de construir equipos de trabajo y reflexiones colectivas en términos de la solución, sino más bien resultado de maquinarias electorales, ¿no? De empresas electorales. Y creo que las 2 últimas elecciones reflejan claramente aquello. Partidos que se crean solamente como membrete y contenedor de las expectativas personales de determinados proyectos individuales, y que ahora mismo esto es lo que ocurre, ¿no? Un partido político, Listas 19, creo que acogió la candidatura de Yunda y de Guarderas sin ninguna visión programática, sin ninguna posición estratégica respecto a los temas de la ciudad. Incluso, fíjese, Alexis, actores políticos que no han participado en el debate de los temas locales, que son actores políticos nacionales, que más bien entienden estos procesos electorales como plataformas, como trampolines para satisfacer aspiraciones y posicionar posiblemente expectativas electorales de mayor alcance, pero no son actores que han reflexionado sobre los temas de la ciudad. Eso pasó con Rodas, ¿no? Perdón que le corte ahí, porque esta reflexión que usted hace me parece súper pertinente, porque además esto es parte de la pedagogía política que deberíamos también hacer los medios de comunicación y los invitados serios que debería haber en los medios sobre lo que es la práctica política. Rodas es candidato a presidente de la República en 2013, no gana, queda cuarto, le genera mucha expectativa ese lugar que obtiene en la elección, y en el 2014, un año después de haber sido candidato a presidente de la República, pasa lo que dice el ingeniero Carlos Páez. ¿Y esa situación se puede repetir ahora? Y viene de candidato a la alcaldía de Quito, además con el objetivo de salvar a su partido que podía perder el registro electoral, y el hombre gana, ¿no? Y tuvimos una improvisación total durante 5 años, que fue tiempo perdido en el municipio de Quito, y usted fue concejal en esa época. Efectivamente, ¿no? Y no solo en el ámbito de la obra pública, yo diría que en todos los ámbitos de la gestión municipal. Nosotros podemos hacer un listado interminable de los pendientes que ahora la ciudad sigue sufriendo, ¿no? Algunos de los temas, por ejemplo, que se han manejado en medios. La situación de Maceo. Maceo era una empresa que se había rehabilitado de manera muy importante durante la administración Barrera, y Rodas la liquidó completamente para finalmente, en un contrato absolutamente lesivo para los intereses de la ciudad, encontrar esto del arrendamiento de
de los camiones que generó conflicto durante toda la administración Hyundai y que actualmente, según le escuché al gerente de Maceo, significa un deterioro de la capacidad operativa. La empresa de agua potable, fíjese usted en lo que se constituyó, bueno, aunque en tiempos de Rodas no fue particularmente malo esto, pero al principio de la administración de Hyundai, ¿no? Un botín político. Y aquí mismo, retomando el tema que ustedes me han tenido la gentileza de plantear, en el caso de la obra pública, fíjese, en los 32 meses de gestión entre las administraciones de Hyundai y Guarderas, han pasado 4 gerentes por la EMOP. Esto es un promedio de 8 meses por gerente. ¿Y eso qué significación tiene? Entre otras cosas, la imposibilidad de consolidar equipos de trabajo y lógicas de intervención pública eficientes. Mire usted, estuve revisando datos. El presupuesto del EMOP del 2020, no tengo la información consolidada del 2021. El presupuesto de la EMOP 2020, 156 millones de dólares. Una cifra importante. De hecho, la EMOP recibe la mayor cantidad de recursos transferidos de la administración central hacia las empresas ejecutoras. Pero el nivel de ejecución presupuestaria del EMOP fue de apenas el 60%. Entonces, fíjese usted, más de 60 millones de dólares dejaron de ser ejecutados en el 2020. Y vea lo que acontece en 2021, y esto por una declaración reciente del alcalde Guarderas. La ejecución en términos de infraestructura y mantenimiento vial fue en el 2021 de apenas el 30%. Y entonces cuando se señala que hay un problema de falta de recursos, lo cual es cierto, y ojalá podamos comentar sobre el tema, pero también lo que existe es una incapacidad de consolidar la institucionalidad para ejercer estos recursos. Entonces resulta ser que la EMOP, por ejemplo, pasa a convertirse, y durante la administración Rodas esto fue patético, pasó a convertirse en una administradora de contratos, porque con la lógica esta de que lo público es ineficiente y lo privado es una maravilla, lo cual esto tiene que ser medido con pinzas, porque hay ejemplos de lado y lado que ratifican aquello, pero también muchos que demuestran que una posición política coherente, honesta, implica una institucionalidad pública fuerte y eficiente. Hay ejemplos de esto en Quito, en el país, a nivel regional y en el mundo. Esto es un prejuicio de carácter ideológico, pero cuando estas personas, sin reflexión sobre los temas de la ciudad, sin visión estratégica y solamente con el prejuicio ideológico, lo que hacen es liquidan la capacidad institucional. Y entonces tenemos unos aparatos gigantescos, termino la idea nomás, unos aparatos burocráticos gigantescos como son las empresas municipales, que se les limita su capacidad operativa y se les limita a ser administradores de costos. Esta es una forma ineficiente de manejar la cosa pública. Y lo más triste, Fabricio, es que esas lógicas que también se reproducen a nivel nacional, penosamente vienen de aquellos que dicen ser empresarios de éxito y que la gente los reconoce como tales. Cuando la derecha llega al poder, llega normalmente criticando de que sus contrincantes de la otra orilla político-ideológica no han administrado ni la tienda de la esquina. Se presentan como brillantes administradores, llegan al sector público y lo que hacen es condenar a la institucionalidad creada. Y aunque me salte del tema, ¿no es cierto?, hay un ejemplo patético de eso en la actualidad que tiene que ver con el Banco del Pacífico. No sé qué es otro tema y no quiero hablar más de aquello, pero fíjese, de ser el segundo o el tercer banco nacional, este año ha pasado a ser el 10º o el 11º, cuando tenemos un presidente banquero, y esto debería llamarnos la atención. Pero más allá de este hecho político, yo quiero insistir en el tema técnico, y el tema técnico dice que para enfrentar un problema de la magnitud que tenemos, requiere una fuerte institucionalidad pública, una visión estratégica, que reconociendo la magnitud del problema, establezca prioridades, y esto me parece que no existe. Oye, ingeniero, yo ahí le quería mencionar el tema del temor, el miedo que pueden tener los servidores públicos, los funcionarios públicos, a propósito del tema de la baja ejecución, porque, a ver, si yo tengo una Contraloría que está como un francotirador además, todo el tiempo, y por lo que usted decía, ¿no?, por la orientación ideológica que puede tener una administración u otra,
Pero yo cito un caso en particular, el tema de la pavimentación. En este espacio, creo que en una de las entrevistas últimas que nos concedió el doctor Yunda todavía como alcalde, él aquí denunció que, y tenía unas capturas, ¿no? Donde se advertía que Pablo Celi ya amenazaba con empezar un proceso de auditorías, de exámenes especiales y demás, a la contratación para la repavimentación de la ciudad por orden política del gobierno anterior, el gobierno de Moreno. Entonces, en los servidores públicos, en los funcionarios públicos, hay un terror también a la contratación pública, porque tienen una Contraloría que no está velando por el buen uso de los recursos públicos, sino que está viendo cuál es su orientación política para empezar a perseguirlo. Entonces, ¿cómo le exigimos también a los gobiernos locales, a las prefecturas, a las alcaldías, que ejecuten bien los recursos cuando están muertas del miedo? Porque la Contraloría ni bien quieren contratar lo que sea, la pavimentación, riego, publicidad incluso, que tienen todo el derecho de hacerlo, empieza con las auditorías y los exámenes especiales. A mí, dígame, pues yo dejé de ser secretario de Movilidad en el 2013, es decir, responsable de gastos públicos, y todavía tengo que atender efectivamente informes de la Contraloría, ¿no? Y esto iba a decir, afortunadamente, ninguno negativo, no es un tema de fortuna, es un tema efectivamente de un manejo ético y escrupuloso de los recursos públicos, ¿no? Y esto hay que decir. Pero efectivamente ocurre lo que usted señala cuando la institucionalidad en general está debilitada, en este caso de las entidades de control, por supuesto que eso limita la gestión pública, pero pero ese es el desafío de un verdadero gobernante. Es decir, uno cuando pelea, se supone por estos temas, por estos cargos de dignidad pública, entiende la dificultad y la complejidad del sillón en el que va, de las tareas que implica el sillón en el que va a sentarse. La alcaldía de Quito es uno de los cargos más difíciles de la ciudad, y no solamente es inaugurar obras, ir a los festejos y organizar las fiestas de Quito para coronar a la reina. La alcaldía de Quito implica mojarse el poncho y asumir estas responsabilidades. Y ello implica, a Alexis, entre otras cosas, por ejemplo, organizar la institucionalidad municipal. Yo le voy a poner un ejemplo de cómo se pueden lograr las cosas. Fíjese la situación, ya hablamos de las calles, de los parques chiquitos, de los parques de los barrios. En la administración municipal de la cual yo formé parte, se estableció justamente para este rubro, reconociendo la importancia que tiene el parque del barrio como un elemento consolidador de la comunidad que vive en sus alrededores. No es un hecho estético, es un elemento fundamental en la construcción de buena vecindad, de comunidad. Y eso, para quienes creemos en la participación ciudadana y en la verdadera democracia, es un elemento central en términos de hacer gobierno. Pero fíjese, reconociendo esa importancia, se tomó la decisión de que los parques pequeños, su mantenimiento, era responsabilidad no de la empresa de obras públicas, que por la cantidad de su demanda muchas veces está rebasado, sino se entregó esa responsabilidad a las administraciones zonales. Y las administraciones zonales, que son los brazos del municipio mucho más cercano a la gente, por supuesto con mayor sensibilidad y sin duda con mayor eficiencia, cumplieron un rol fundamental en ese sentido. Y ahí le hago notar a usted, Alexis, los niveles de ejecución en estos rubros de mantenimiento del espacio público eran casi del 100% durante todos los años, porque había esta comprensión política sobre el problema. ¿Qué pasa? Que en la administración Rodas ese modelo se eliminó. ¿Por qué? Porque las administraciones zonales no fueron parte de la visión estratégica y la conducción del alcalde electo, sino fueron la moneda de cambio con la que se compraron y ataron las mayorías. Y esto no lo digo de memoria, incluso en el consejo se mostraron videos y se hicieron denuncias de administradores zonales que decían a otros concejales: vea, usted sabe, yo respondo al concejal fulano de tal, y por tanto, si él me dice, yo puedo hacer estas cosas. Y lamentablemente en esta administración Yunda ocurrió lo mismo. Se repartieron las administraciones zonales al inicio de la gestión para armar las mayorías y ponerle de vicealcalde al actual alcalde. O sea, fíjese, ¿no? El beneficio de inventario de aquí.
Pero me parece que los temas tienen que ver también con aquello. Es decir, la pavimentación, uno puede decir, tiene un componente eminentemente técnico, que es el cálculo de las estructuras, el soporte de la rasante, de la subrasante, el tipo de pavimento que se utiliza, las emulsiones. Ahí yo le quería preguntar pero algo, también ingeniero. tiene un tema de política pública en términos de definición de estrategias, de priorización de demandas y de organización del recurso institucional. De eso se trata en mi lectura, ser jefe de un gobierno municipal. Y lamentablemente hemos carecido de ello. Ingeniero Páez, a ver, si hay un 60% de ejecución y luego un 30% en estos últimos años, ¿cuántos kilómetros en la práctica se han repavimentado en estos últimos meses? ¿Y qué tipo de material se está utilizando? Porque más se demoran en repavimentar que eso en volverse a agrietar o a encontrar otra vez los orificios o los huecos en Quito. O sea, esto es un cuento nunca acabar. Yo desde que tengo memoria veo que repavimentan y a las pocas semanas, a los pocos meses, otra vez las calles están llenas de huecos. Es que, Lesenia, fíjese usted, son 9.000 kilómetros de vías y se pavimentan en promedio 50 kilómetros de vías al año, se reconstituyen, digamos, de manera integral. Entonces, efectivamente, es un problema de nunca acabar y efectivamente la construcción de la ciudad es un hecho interminable porque todo el tiempo hay nuevas demandas y todo el tiempo hay necesidades de mantenimiento. ¿Cuál es mi mejor visión del tema? Lo primero, estructurar técnicamente a la EMOP para incrementar los niveles de eficiencia en el gasto, cuidando, por supuesto, lo que decía Alexis respecto a los organismos de control y la responsabilidad que se tiene sobre un manejo ético de la contratación pública. Pero esto es fundamental. Segundo, entender que el mantenimiento vial parte de una lógica de mantenimiento preventivo, es decir, de impedir que el problema se agrave. Y esto pasa, por ejemplo, con un constante monitoreo de la calidad de la infraestructura para identificar, por ejemplo, calles que empiezan a cuartearse. Cuando ese cuarteo en la calle no se corrige a tiempo, después se va haciendo una grieta más ancha y finalmente termina en bache, lo cual colapsa la infraestructura. Un mantenimiento preventivo, que es evidentemente de mucho más bajo costo, podría alargar la vida útil de las vías. Y lo tercero es establecer prioridades para la intervención. No se pueden pavimentar las 9.000 vías inmediatamente, se tiene que establecer un programa de largo plazo y desde mi punto de vista este programa de jerarquización en el tema vial tiene que empezar por aquellas rutas que sirven al transporte público, aquellas rutas que sirven para que los buses accedan, por ejemplo, a los barrios urbanos marginales, porque la población que vive en estos sectores es generalmente la de menores recursos y por tanto es más vulnerable a esta situación de falta de mantenimiento. Este es mi criterio. Lo segundo es señalar que el tema del espacio público no acaba en la carpeta asfáltica por donde circulan los carros. Fíjese que también tiene que pensarse en las veredas, tiene que pensarse en las plazas y los parques. Por tanto, la planificación operativa y la definición presupuestaria debe ser revisada desde esa integralidad. Y un tercer elemento que quiero señalar tiene que ver con el tipo de vías que vamos pavimentando. Fíjese, yo veo en las redes sociales que son muy activos las redes institucionales para mostrar cuando se entrega el pavimento de una cuadra o 2 cuadras, ¿cierto? Con los eventos que lamentablemente obligan a que los vecinos acudan para agradecer por esas migajas a la autoridad de turno, unas prácticas clientelares lamentables. Pero si usted revisa, la gran mayoría de fotos entregan la carpeta asfáltica sin señalización vial. Y entonces los pasos cebras, los reductores de velocidad, aquellos complementos de señalización horizontal y vertical que son fundamentales en una ciudad para garantizar un uso seguro de las vías, son prácticamente inexistentes. Y entonces es esta locura de pavimentar una cuadra, tomar fotos y cacarear como si fuera la gran obra, y lo cual la gente me parece que no come el cuento, ¿no? Es decir, la gente sale a la calle y verifica que efectivamente la situación es de abandono, la situación es de falta de temas. Y yo no voy a caer en la situación de decir que todo es malo, lo que sí voy a señalar es que lo que ha pasado es malo.
¿Por qué es malo? Porque ha habido inestabilidad institucional, porque ha existido una falta de visión estratégica, porque se han privilegiado las disputas por el poder y los intereses electorales por sobre la construcción de una política pública eficiente que atienda las demandas de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Penosamente, Lexenia y Alexis, es resultado de las decisiones de quienes elegimos, y ojalá, como decía Alexis, los medios y los ciudadanos entendamos eso y que este año electoral nos lleve a reflexiones más interesantes y ojalá a decisiones de mayor beneficio para nosotros y por supuesto para la ciudad. Muy amable.